Buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico, el que en esta ocasión realizamos en alianza con la Oficina del Banco Mundial en Chile, prestigiosa institución con la que hemos tenido el honor de trabajar en otros temas en conjunto. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de esta actividad, en la que abordaremos los retos que enfrentan los actores que dan vida al comercio en su tránsito hacia una actividad cada vez más sustentable, sus iniciativas en curso, metas y efectos en la economía mundial. Les recuerdo que para este evento contamos con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solamente tienen que elegir Spanish and vice versa. traducción en la imagen de globo que aparece en la parte baja de sus pantallas. Es evidente que cuando se trata de enfrentar las complejidades de la sustentabilidad ambiental, muy en especial el tremendo desafío que significa para la humanidad el cambio climático, el comercio global tiene muchísimo que decir. Es, si me permite ponerlo en estos términos, un enorme aliado. El comercio, en efecto, es clave para la provisión de bienes y servicios bajos en emisiones de gases que causan efecto invernadero, así como para el impulso a la innovación y tecnología que cada vez más requerimos para cambiar nuestras matrices productivas y ajustarnos a las metas de reducción de gases. Sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que las industrias que dan vida al comercio internacional tienen que hacer esfuerzos de gran magnitud para reducir sus Ok, voy a... Okay. I am back. Okay, sorry, I'm very sorry. Here I'm back. I will continue. Lo lamento mucho, regresé y podemos continuar. La provisión de bienes y servicios bajos en emisiones de gases que causan efecto invernadero, así como para el impulso de la innovación y tecnología que cada vez más requerimos para cambiar nuestras matrices productivas y ajustarnos a las metas de reducción de gases. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que las industrias que dan vida al comercio internacional tienen que hacer esfuerzos de gran magnitud para reducir sus emisiones y adaptarse en general a las nuevas demandas de gestión ambiental. También es evidente que el poder de disrupción de las consecuencias del cambio climático puede tener costos enormes para el comercio internacional, ya sea por efectos de eventos extremos que alteren los procedimientos y rutas, o por la destrucción de infraestructura esencial para la actividad, entre otros muchos aspectos. Para profundizar, analizar y proyectar este escenario, clave para un país abierto al mundo y altamente dependiente de los flujos de comercio internacional como lo es Chile, es que hoy tenemos el tremendo honor de contar con panelistas de verdadero lujo. En primer lugar tenemos a Catherine Palmer, que es la líder para la industria naviera del equipo contra el cambio climático de la ONU y champion para la industria naviera en la COP26. Catherine es también directora de sustentabilidad de Lloyd's Register, compañía global de servicios especializada en ingeniería y tecnología para la industria marítima. Catherine tiene casi 2 décadas de experiencia en la industria del transporte marítimo, en los que ha gestionado operaciones ambientales y desarrollado e implementado estrategias de sustentabilidad, programas de cambio y promoción de políticas ambientales. Luego tenemos a Paul Brenton, quien es economista principal en la Macroeconomics Trade and Investment Global Practice del Banco Mundial. Paul se centra en el trabajo analítico y operativo sobre comercio e integración regional. Es el coautor del informe del Banco Mundial sobre el nexo entre el comercio y el cambio climático y el informe conjunto del Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio sobre el rol del comercio para acabar con la pobreza. Paul se incorporó al Banco Mundial en el 2002, después de desempeñarse como investigador principal y director de la Unidad de Política Comercial del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas. Luego tenemos a Cristian Rodríguez Chifel, es Associate and Luxich Visiting Scholar en el David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Anteriormente fue director de Invest Chile, la agencia de promoción de inversiones de Chile, y antes de eso, jefe de política de inversión y comercio internacional en el Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza. Ocupó diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde fue jefe negociador para asuntos medioambientales y de desarrollo sustentable del Acuerdo Transpacífico, TPP.
y abogado del Departamento de Servicios e Inversiones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Y finalmente, pero no por eso menos importante, Tilak Doshi es el director gerente de Doshi Consulting y un reconocido experto internacional con vasta experiencia en compañías líderes en energía y centros de estudio ligados a la industria energética. Sus cargos anteriores incluyen para Asia en News, Scancell & Co., economista jefe en el Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad Nacional de Singapur, miembro principal y director de programas del Centro de Estudios e Investigación. Ok, buenos días, me presento, yo soy Luis Alberto Pino, jefe de contenidos y programas de la Fundación. Parece que Loreto tiene algunos problemas con su señal, así que voy a terminar de presentar yo a nuestros panelistas. Estaba presentando a Tilak Doshi, director gerente de Doshi Consulting y un reconocido experto internacional con vasta experiencia en compañías líderes en energía y centros de estudio ligados a la industria energética. Sus cargos anteriores incluyen consultor gerente para Asia en Muse, Scancell & Co., economista jefe en el Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad Nacional de Singapur. Tilak ha sido también miembro principal y director de programas del Centro de Estudios e Investigación de Petróleo King Abdullah en Arabia Saudita, director ejecutivo de energía en Dubai Multi Commodities Center, consultor especializado en Saudi Aramco, en Arabia Saudita también, economista jefe para el Asia de Unocal Corporation en Singapur, y director de análisis económico e industrial de la Atlantic Richfield Corporation en Los Ángeles, Estados Unidos. Habiendo presentado a Tilak, le doy la palabra a la primera de nuestros panelistas, Catherine. Muchas gracias a todos. Catherine, you have the floor now. Thank you very much. Muchas gracias. I would just like to share my screen. Quisiera compartir mi pantalla. Hopefully you can see these slides now. Y espero que ahora puedan ver mis diapositivas. Les agradezco mucho por la invitación para unirme a este seminario. Es un gran placer poder hablar con ustedes acerca de el rol del sector del transporte marítimo y en la acción climática. El transporte marítimo es el eje central del comercio mundial y abarca aproximadamente el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Aproximadamente el 85% del comercio se hace a través del transporte marítimo y eso se hace en grandes buques en alta mar que llevan materias primas y también bienes fabricados para la sociedad. Las emisiones del transporte marítimo tienen alrededor del 3% de las emisiones del gas efecto invernadero, que son aproximadamente lo mismo que emite Alemania. Estas emisiones podrían ser un problema para este sector y podrían subir en un 50% a los niveles, sobre los niveles de 2008 para 2050, y esto se debe a la mayor demanda que necesita el comercio mundial. Estos envíos podrían aumentar mientras aumenta el comercio y podríamos verlo como una solución para el cambio climático en vez de verlo como una causa para ello. El motivo de esto es que nos conecta a través de las cadenas de suministro y conecta a los países, las regiones y ciudades. Y esta interconexión entre el mar y la tierra significa que es una fuerte fuente de solución para que nosotros empecemos a ver las medidas de políticas o las soluciones tecnológicas para poder abordar las acciones climáticas y las emisiones de gas de efecto invernadero. Aquí me quiero centrar. Si podemos descarbonizar
el transporte marítimo, podemos ver la descarbonización de la cadena de suministro mundial. Para el envío por transporte marítimo, se necesita que como consumidor final se utilice la energía renovable, y la demanda para los envíos puede ayudar a impulsar los costos hacia abajo y puede hacer que los otros sectores puedan incorporarse a las energías renovables también. Para eso vimos cuáles eran las transformaciones de la industria marítima y qué podemos hacer para llegar a las cero emisiones hacia el año 2030. Para eso nos planteamos un objetivo para el 2030. Tenemos estos objetivos en los cuales nos tenemos que centrar y tenemos que lograr durante los próximos 9 años, 8 años, casi ahora. Y nuestro enfoque se centra en dónde nos encontramos en esta transición, y es en un estado emergente que consta de colaboración, proyectos de demostración que prueban cuáles son los campos y la tecnología para poder usar estas tecnologías en estos buques de alta mar. Uno de los objetivos es lograr que el 5% de los envíos por transporte marítimo tengan cero emisiones, y esto se haga con los combustibles y el 15% de ellos sea cero carbono. Nuestro enfoque se centra en demostrar durante estos años que hay combustibles que tienen este potencial escalable para que para el año 2030 podamos subir y con estas soluciones y podamos aumentar la demanda y también poder bajar los costos para hacia el 2050 logremos los envíos por barco de cero emisiones. Esta es la curva de la transición que estamos buscando para movilizar las acciones y el compromiso. ¿Cómo logramos ese 5% de combustibles de transporte internacional? Ver cómo tenemos que desglosar esto y focalizar los objetivos. Y vemos que hay tres palancas. Uno es el foco en grandes rutas de los contenedores. Si tomamos 10 rutas marítimas de alta mar que corresponden a 0,8% del total de emisiones CO2, entonces se puede focalizar en descarbonizar, y estos son las rutas transatlánticas, transpacíficas de contenedores grandes. Otro objetivo se trata de usar lo que los buques están llevando como carga, como combustible. Hay muchos buques que transportan productos como amoníaco y amonia que se usan en otros sectores o combustibles, y podemos ver que esos buques usen esa carga como combustible potencial para el transporte marítimo, y esto es lo mismo que vimos en gas natural líquido, licuado, y por lo tanto empiezan a usarlo, su carga, como combustible potencial. Y una tercera palanca son geografías nicho, que diría que les permite ser vías, rutas, las primeras en ser descarbonizadas. Y domésticamente es como 32 naciones desarrolladas de carbonizar el transporte marítimo doméstico. Pero a fin de poder escalar, subir la oferta, tenemos que aumentar la capacidad para eso,
y así los costos pueden bajar. Y ya mencioné el uso potencial de la amonia como combustible y que sería clave para la electricidad y que viene de hidrógeno verde y que eso se hace para producir amoníaco verde. Y hay que producir lo suficiente para el sector naviero y llegar a ese 4% en el 2030, que sería 25 gigawatts de capacidad de electrificación. Se trata de entender dónde en el mundo estamos obteniendo capacidad de electrolizadores para producir el hidrógeno verde y luego esas naciones pueden convertirse en oportunidades muy grandes para poder producir el hidrógeno verde que luego puede ir al sector naviero como primer pionero y ayudar y tener el mercado ahí del hidrógeno verde. Este es un cambio para el sector naviero y puede ser países que producen combustibles fósiles para transporte marítimo no van a estar en el mismo lugar que aquellos que producen combustibles de electricidad renovable. Esto entonces hace que haya un cambio significativo donde están ubicados los combustibles navieros de transporte marítimo en el mundo. Y hay una gran oportunidad para los países que tienen acceso a electricidad renovable barata y jugar esos países un rol en el mercado naviero que puede que antes no lo hayan podido hacer. Una de las cosas que lanzamos en la COP26 fue la declaración, que es una que dice 22 países firmaron hasta la fecha signatarios que estipulan la intención de crear corredores verdes. Estos corredores verdes son las primeras rutas navieras entre dos hubs portuarios que se usan estas rutas para demostrar la factibilidad económica, regulatoria de buques con emisión cero. Y esto se hace a través de alianzas público-privadas. Entonces, para el 2022, los signatarios a la Declaración del Clima hicieron muchos compromisos de los gobiernos nacionales para desarrollar buques de emisión cero de alta mar junto con infraestructura. Y para el 2025 vamos a tener los primeros buques de emisión cero en operaciones comerciales, por lo menos en 6 corredores de alta mar. Y para el 2030 eso se puede escalar, subir para que haya muchas rutas a través de y múltiples buques en estas rutas con emisión cero. Y estoy viendo la cadena de suministro entera y toda la cadena de valor, desde el productor hasta el dueño del buque que usa la energía y transporta carga y lo que lleva en buques emisión cero. O sea, es compaginar, es juntar actores múltiples, consorcios múltiples para crear estos corredores verdes de principio a fin. Hay bloques de construcción en esto. Dije, esta colaboración de cadena de valor transversal. Se trata de definir cuál es la vía de combustible viable, porque puede haber distintos combustibles emisión cero en distintas partes del mundo, en distintas rutas, aptos para distintos tipos de buques, distintos comercios. Entonces a lo mejor es una mezcla de cartera para la industria naviera dependiendo del tipo de buques y, como dije, la demanda del cliente es crítica para que los dueños de cargo y consumidores de servicios navieros puedan pagar un premium
para el transporte marítimo emisión cero y empezar desde ahí, escalar y luego reducir el costo. Tenemos que llenar esa brecha entre buques emisión cero que navegan en rutas de buques con combustibles fósiles y luego tener el marco regulatorio que pueda incentivar y recompensar a los primeros que entran en estas vías emisión ceros para seguir en comparación a aquellos que siguen usando combustibles fósiles. Entonces, en 2022 se trata de la creación y empezar a establecer estos corredores verdes. Esta diapositiva muestra cuál es el ecosistema marítimo, las complejidades que tenemos en el ecosistema marítimo y quién influye a quién dentro de eso y el rol que todos juegan, sean los financistas, el rol no solo de las empresas navieras, sino de los puertos, instalaciones portuarias, los proveedores de combustibles, de equipos, astilleros, constructores, diseñadores, etc. Todos tienen un papel que jugar a fin de poder lograr esta meta de 5% para el 2030 de combustibles emisión cero. Entonces hay que juntar todo este ecosistema marítimo para demostrar estos proyectos y luego empezar a escalarlos a través de tecnologías demostradas y combustibles demostrados. Podemos reducir el costo en esta transición hacia carbón cero o combustibles carbón cero. Ese es el foco y la oportunidad que tenemos al descarbonizar el transporte marítimo. Se usa como palanca para descarbonizar las cadenas de suministro globales y hacerlas más resilientes a estas cadenas de valor al cambio climático. Y dada la naturaleza, la conectividad de países, regiones en el mundo, podemos proporcionar oportunidades económicas e industriales para los países y ciudades a medida que quieran convertirse en productores de energías renovables que puedan ingresar al sector naviero como de primera calidad y ser así primeros consumidores de energías renovables y productos derivados del hidrógeno verde. Muchísimas gracias y con gusto participo en las preguntas y respuestas después. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Una interesantísima presentación que además toca varios puntos que están en la agenda pública en Chile de forma bastante intensa, particularmente todo el desarrollo del hidrógeno verde, ¿cierto? Una industria naciente en Chile, pero que sabemos tiene un potencial enorme y que por lo demás está siendo fuertemente impulsada tanto por el sector público como por el privado a través de iniciativas nacionales e internacionales. Así que sin duda hay un montón de aspectos que podemos abordar después también. Muchas gracias, Catherine. Le doy la palabra ahora a Paul Brenton del Banco Mundial. Paul, cuando quieras. Thank you very much indeed, and I hope you can see my presentation as well. Muchas gracias. Ojalá puedan ver mi presentación. Y sigo perfecto, sigo de lo que dijo Catherine, porque hay una gran consistencia en los mensajes. Uno de los mensajes claves que nosotros hemos tenido en comercio mundial y cambio climático, en que el comercio global contribuye a las emisiones de gases, al mismo tiempo es un solucionador de estas emisiones. Y como dijo Catherine, adaptación, cada vez estamos más conscientes que hay cambio
cambio climático y que está impactando a las comunidades enteras a través del mundo. Y el comercio es una parte central que ayuda a las comunidades a adaptarse al cambio climático. Un segundo mensaje clave es que mientras el cambio climático crea grandes desafíos a los países en desarrollo, las respuestas al cambio climático y transición a un futuro bajo en carbono también ofrece oportunidades. Y es importante que los países en desarrollo puedan explotar esas oportunidades. Y eso es algo que vamos a elaborar aún más. A ver si puedo avanzar. Sí, aquí vamos. Entonces, los países en desarrollo están en el corazón del nexo de comercio y cambio climático, porque son más vulnerables al cambio climático y tienen los menores recursos y menores capacidades para ajustar a un cambio climático. Entonces, las temperaturas crecientes y patrones de lluvia cambiantes afectan rendimientos agrícolas, menoscaban los sectores exportadores tradicionales como el turismo, pero también hace que es más difícil, afecta la productividad, porque es difícil asumir tareas que son afectadas. Y también hay eventos climatológicos extremos cada vez con más frecuencia que destruyen la infraestructura comercial y capacidades de exportación. Y es cada vez más difícil recuperarse y reanudar la actividad. Algunos de los desafíos tipificados en la agricultura y el cambio climático aumenta el desafío del hambre, aumenta el número de aquellos que están en riesgo de hambre por cambio climático. 70 millones de personas más, básicamente en África subsahariana, se espera que están a riesgo en 2030 de hambre. Y algunos países dependientes de cultivos en los trópicos, por ejemplo Malawi, pueden bajar por el cambio climático, si es que no cambian otras cosas. Entonces, el comercio internacional va a jugar un papel aún mayor en llevar alimentos a países que están choqueados críticamente, y es crítico abordar la seguridad alimentaria, pero también incorporar nuevas tecnologías en agricultura, por ejemplo, fertilizantes, semillas mejores tecnologías, permitiendo a los agricultores mejorar la productividad frente a un clima cambiante. Y también un aumento en productividad ayuda a evitar cambios en uso de tierra, y por lo tanto las consecuencias de eso al final es la deforestación. Entonces, una mayor productividad en agricultura y adaptación a un clima cambiante es algo esencial para muchos países en desarrollo. Como Catherine estaba hablando, también vemos las tecnologías que entregan las soluciones para ayudar a mitigar y también abordar algunos de los desafíos medioambientales que estamos enfrentando. Hay varios bienes, incluidos los bienes medioambientales, que se utilizan para lograr un resultado medioambiental que se están desarrollando en todo el mundo. También hay tarifas o aranceles que se están negociando para eliminar en todo el mundo. Por ejemplo, en Brasil, el arancel sobre los bienes medioambientales son en promedio de un 10%, que ayudan a abordar el cambio climático. También, un tema clave para los países en desarrollo va a ser los productos que se producen de manera amigable o preferente con el medio ambiente, no necesariamente con paneles solares. Por ejemplo, cosas como el vestuario o productos agrícolas que se producen de manera tal que sea preferente para el medio ambiente, sin utilizar fuentes de energía como el carbono. Este es un tema desafiante, primero, para identificar cuáles son esos bienes y que el país que los produzca demuestre que lo haga de esa forma.
y también porque esos productos tienen altos aranceles también. Ahora, si vemos este tema de los productos preferibles con el medio ambiente, las medidas no arancelarias también son importantes. Hay normas, tarificaciones, etcétera, que pueden ser muy restrictivas para los países en desarrollo. Y por último, los bienes medioambientales son como el hardware para abordar el cambio climático. El software, entonces, necesario para hacer que esas tecnologías funcionen, proviene del acceso a los servicios medioambientales. Los expertos medioambientales que pueden entregar directrices sobre lo que hacer, por ejemplo, las turbinas eólicas o los paneles solares, que pueden asegurarse de que estén bien instaladas y asegurarse de que se mantengan correctamente. Y ellos son los expertos en servicios medioambientales. Permitir que ellos se desplacen por todo el mundo va a ser fundamental para asegurarnos de que estas tecnologías medioambientales se diseminen y se utilicen de manera eficaz. Lo que también consideramos como importante es cómo van a responder los países al cambio climático y a las políticas que implementen. Catherine estaba hablando acerca de cómo va a afectar al sector naviero y el costo del transporte naviero. En los titulares hemos visto últimamente que mientras los países están tratando de mejorar sus contribuciones a la mitigación, los instrumentos que van a usar también son un tema. Y la Unión Europea ha propuesto mecanismos de ajuste de frontera de carbono, que básicamente va a ponerle un impuesto a los productos mientras llegan a la frontera de la Unión Europea. Esto es coherente con lograr las contribuciones nacionales, pero la forma en que se hace también es fundamental, particularmente en cómo se hace la medición de carbono y si se adapta para reflejar las realidades de los países en desarrollo. Uno de los desafíos tiene que ver con la pequeña capacidad que existe para la medición de carbono en los países en desarrollo y también los valores predeterminados, que generalmente son muy restrictivos y comprometen la capacidad de competir de los países en desarrollo. El esquema de la Unión Europea se ve limitado a un número pequeño de estos productos y se espera que amplíen la carta de productos en el futuro para mitigar sus propias emisiones. Esto va a ser un tema cada vez más importante para los países en desarrollo. A la vez, mientras los gobiernos implementan medidas para mitigar las emisiones, las empresas privadas también lo están haciendo. Lo hacen a través de responsabilidad social o sus propias iniciativas para reducir las emisiones a lo largo de su cadena de valor. Vemos cada vez más el etiquetado de productos para que los consumidores tomen sus propias decisiones y también iniciativas como la gigatonelada de Walmart, donde Walmart promete sacar una gigatonelada de emisiones de su cadena de emisiones, en los próximos años. Y nuevamente viene el tema de la medición de carbono, los estándares de certificación que le permiten a los países en desarrollo donde son competitivas en carbono poder asegurarse de que puedan competir. Esto puede ser en zonas tropicales y en áreas donde sean competitivas en carbono, donde puedan generar electricidad a partir de fuentes de energía renovables para que puedan participar en la cadena de valores y puedan vender sus productos en todo el mundo. En cuanto a las oportunidades, mientras nos desplazamos a esta transición de bajo carbono, ciertamente tenemos la creación de puestos de trabajo. Este vuelco es el vuelco más fundamental que ha experimentado la economía global y va a crear, por ende, nuevas oportunidades en áreas donde
los países de bajos ingresos son competitivos en carbono. El acceso a la tecnología a través del comercio, las energías renovables, por ejemplo, van a impulsar la creación de trabajos y también van a entregar las tecnologías para entregar mitigación y adaptación y van a contribuir significativamente a que los países puedan contribuir según el Acuerdo de París. También es importante que los países en desarrollo tengan un puesto en la mesa redonda del mundo para que se aseguren de que las reglas en este futuro de bajo carbono los consideren en cuanto a los bienes y a los productos. Apoyar a los países en desarrollo a través de la generación de capacidad, la asistencia técnica y, por supuesto, el financiamiento para contribuir tanto a la mitigación, pero también para abordar los desafíos de adaptación que se van a enfrentar, va a ser fundamental para los próximos años. Muchas gracias y espero poder contribuir en el análisis posterior que tengamos. Muchas gracias a ti, Paul. Excelente presentación también. Toca este tema. It seems that Luis is having problems right Al now. parecer, Luis está con problemas ahora. Very sorry for this inconvenience. Lo lamentamos It's the first mucho. time, I repeat, that this Lamentamos happens. mucho estas inconveniencias. Esta es la primera vez que esto ocurre. Sorry, I apologize. Lo lamentamos I mucho. didn't have the chance to hear you, Paul, but No tuve la oportunidad de escuchar su presentación, Paul, pero Luis va a regresar y va a hacer el seguimiento. Ahora quisiera darle la palabra a Catherine. Can you hear me now? Yes, yes. ¿Me escucha? Sorry. Disculpen. Ok, algo pasaba con mi audio. En fin, no es el día hoy de la tecnología, parece, para nosotros. Decía que Paul, te agradecía la presentación. Muchas gracias. Tocaste temas enormemente interesantes, algunos, aparte creo, relativamente desconocidos en Chile, en la agenda de sustentabilidad, por ejemplo, la negociación, ¿cierto?, de tarifas, de aranceles preferenciales para productos, digamos, para productos que son producidos con criterios de sustentabilidad, ¿cierto? Un aspecto, me parece enormemente relevante que podemos abordar en profundidad después. Para no atrasar más esto, con todos los problemas que hemos tenido, le voy a dar la palabra a Tilak Doshi, que nos acompaña hoy desde Singapur. Tilak, the floor is yours. Thank you. Thank you for the invitation to speak at this Gracias por la invitación a exponer a este webinar. Mi presentación se basa en un informe que hice para el Consejo Económico del Pacífico y está disponible en el sitio web. No tengo diapositivas para compartir con ustedes esta vez, pero quisiera darles algunos comentarios generales sobre este gran tema.
El propósito de este informe era dar una mejor comprensión sobre los temas del cambio climático y la sustentabilidad en la región del Asia-Pacífico. El informe se centra en tres temas muy amplios y voy a hacer algunos resúmenes sobre estas áreas. El primero tiene que ver con las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París. El segundo tiene que ver con los mercados, precios y el comercio del carbono. Y el tercero tiene que ver con las finanzas. Como pueden ver, son temas bastante amplios y por lo tanto la conversación puede ser bastante general. En cuanto a las contribuciones determinadas nacionalmente, los tipos de objetivos que la mayor parte de las partes interesadas han adoptado, más de un 3% expresaron que la emisión como un objetivo de reducción es una proyección que tienen en su negocio. Un 5% también habló de reducciones absolutas en las emisiones. Y un 30% de las partes seleccionaron otro tipo de objetivos que van desde la densidad de las emisiones y otras políticas y medidas. Ahora, si vemos los tipos de objetivos a los sectores, que es la mayor parte de las partes tenían el apoyo de la energía solar y eólica, también pensaban hacer el apoyo al sector del transporte, la eficiencia energética también en los sectores residenciales y comerciales. En cuanto a los instrumentos, las partes mencionaron incentivos basados en mercados como los esquemas basados en incentivos. También mandatos directos, como por ejemplo prohibir los motores de combustión interna en vez de los incentivos basados en mercado. Como observación bastante general, hubo algunas características que aparecieron cuando vemos estos NDCs. Primero, cuando vemos los gastos reales de los gobiernos en los últimos años, una de las características más destacadas es que la mayor parte del gasto se había hecho en la energía eólica. Y otro era que el 95% de los gastos se centraron en la reducción de las emisiones y solo el 5% se destinó a las adaptaciones. ¿Cuáles son las conclusiones tempranas que podemos sugerir si no queremos utilizar una palabra más fuerte? Acuerdos como el Protocolo de Kioto y ahora el Acuerdo de París reflejan un sesgo contra adaptación climática hacia mitigación de emisiones climáticas. Eso podría ser una función del hecho de que este impulso grande viene de la Unión Europea y Estados Unidos para la reducción de emisiones propias es más importante que la adaptación. Pero este es un debate que ciertamente necesita ser investigado, explorado con más detalle. Ahora, entrando en los mercados y precios de carbón. Bajo el Acuerdo de París, en el artículo 6, se refiere a cooperación entre las partes y los grupos como economías miembros de APEC. Ciertamente juegan un papel en lo que es cooperación. Ese grupo ya ha existido por largo tiempo, muchos acuerdos comerciales que sí pueden jugar un papel en precios de carbono y mercados de carbono.
y algunas de sus economías pueden estar de acuerdo que son los mercados y precios de carbono que son más eficientes que un mandato o mandatos o subsidios focalizados en ciertas tecnologías como solar y eólica. Entonces, al promover mercados de carbono para promover mitigación de emisiones sería una contribución como señal de las economías miembros de APEC o de otras misiones o países que puedan jugar un papel. Ahora, los hubs tuvieron bastante discusión tanto en la COP y otros foros ambientales. Los países en Asia, como Singapur y el estado ciudad de Hong Kong, juegan o podrían jugar un rol especialmente interesante en desarrollar mercados regionales de carbono. Yo estoy basado en Singapur y Singapur ha enfatizado su interés en establecer, con el apoyo del gobierno, un hub de transacción de carbón con el apoyo del gobierno, es decir, jugando un papel en promover donde hay economías de altas emisiones y otros países o economías con baja emisión per cápita. Entonces, un rango de países con distintos perfiles de desarrollo que pueda así agregar complementariedad a estas transacciones. Ahora, Paul mencionó esto sobre lo que es mecanismos de ajuste para muchos países en el mundo en desarrollo, en economías grandes como Rusia, China e India, hablaron en contra movidas de la Unión Europea en cuanto a crear un club del clima que daña la interacción del comercio y posiblemente no cumple con la OMC. Y es bueno decir que la cobertura de la COP26 en los medios de comunicación, al igual que en literatura especializada, no hubo tanta negociaciones contenciosas sobre los aspectos comerciales. Creo que muchas economías que comercian con Estados Unidos y la Unión Europea todavía estarán esperando mayor aclaración sobre algunas de estas enfoques proteccionistas en cuanto a reducir emisiones de carbono sobre la base de que hay filtración de carbono en curso cuando las economías tienen distintas políticas ambientales que puedan permitir emisión a las industrias emisoras de carbono que puedan movilizarse. Ahora, la preocupación crítica es ciertamente cómo estas tarifas o aranceles de carbón pueden afectar las normas de cumplimiento de la OMC y si es que esto será un área continua de contenciones o de disputas en lo que es política ambiental global. Ahora, en cuanto a financiamiento y finanzas verdes, uno de los primeros temas para ver esta área, que es muy amplia, es la falta de definición precisa y aceptada comúnmente. Parece que cada uno tiene su propio enfoque, su propia perspectiva, con muchas combinaciones, mutaciones o permutaciones de qué significa exactamente finanzas verdes. La falta de un criterio y clasificación de actividades bajo lo que es finanzas verdes o financiamiento verde y falta de comparabilidad entre sectores económicos, industrias y proyectos crea gran cantidad de incertidumbre y de hecho reduce la eficiencia de flujos de inversiones a través del mundo. Hay una necesidad crítica de armonización y hay una serie de organismos, Banco Mundial y una gama de organismos de la Unión Europea,
todos trabajando hacia alguna idea de carbonización o descarbonización. No hay un solo modelo que se pueda aplicar a todo, pero reducir los costos de transacciones mejora la eficiencia de las inversiones y financiamientos, produciendo flujos de inversión sin costura, y es ciertamente importante que las finanzas o financiamiento verde pueda jugar un rol promoviendo algún nivel de estandarización u armonización. Ahora, en lo que va yendo de finanzas verdes a ESG, que juega un papel muy importante entre las distintas economías en desarrollo o desarrolladas, es difícil escapar la conclusión de que las clasificaciones ESG tienen un largo camino sobre lo que es el finanzas verdes. ESG es una materia de distintas interpretaciones en competencia y esperamos que en el tiempo haya mayor reconocimiento de algunos de los puntos fundamentales de cómo los criterios ESG pueden ser aplicados a través de las industrias y países desarrollados y en desarrollo. Ahora, lo último que quiero decir sobre finanzas verdes era que para los países en desarrollo, para muchos de ellos, hay contribuciones nacionalmente determinadas para el tipo de apoyo que van a recibir de la Unión Europea y Estados Unidos. Acceso a mejores recursos financieros, transferencia tecnológica, cooperación técnica, apoyo para construcción de capacidades. Y hasta que esto no suceda, o hasta que llegue, el movimiento hacia mitigación de emisiones estará algo limitado, especialmente en los países en desarrollo. Quería concluir diciendo que mientras existe esta movida sólida, fuerte, a lo que países como China y otros han firmado estos objetivos, bueno, sí, faltan 3 décadas, pero de aquí a allá creo que hay que enfatizar que a menos que los acuerdos internacionales respeten los requerimientos de los países en desarrollo para cumplir sus prioridades y con alivio de la pobreza y desarrollo económico, y para que eso suceda, la energía tiene que ser confiable y costeable. Muy pocas personas parecen prestar atención suficiente a la importancia de esto y a las vidas de las personas de todos los días en los países en desarrollo mientras estamos hablando. Creo que con eso puedo concluir y espero con interés en el debate. Gracias. Muchas gracias a ti, Tilak. Has tocado un montón de temas, todos muy, muy interesantes. Yo voy a destacar nomás de comienzo tus reflexiones en torno a los estándares ESG, ¿cierto? La necesidad de favorecer, ojalá, cierta estandarización de estos criterios. Y es muy interesante el tema porque además conecta precisamente con una iniciativa de la que nos va a hablar Cristian, el próximo panelista, y seguramente va a ser un tema que vamos a abordar después también en la sesión de preguntas y respuestas. Dicho esto, Cristian, te doy la palabra a ti. ¿Cuántas veces pasó lo mismo de que uno no desactiva el silenciar el micrófono, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No sé si ven bien mi pantalla. Todo bien.
Ok, súper. Agradecido de nuevo a la Fundación Chilena del Pacífico, siempre un agrado acompañarlo. Y para seguir un poco o dar coherencia a las presentaciones de los anteriores presentadores, si te parece, Luis, voy a hablar en inglés, a menos que me diga lo contrario. I'm going Go ahead. to... Okay, that's great. Thank you very much. So what I'm going to try to do in my 10 minutes is Lo try que to... voy a tratar de hacer es, en mis 10 minutos, es tomar un ángulo empresarial y un enfoque a la sostenibilidad desde el lado de las empresas internacionales y luego volver al comercio. Fue muy bien escuchar la presentación de TILAC, entonces yo quiero hablar sobre ESG, cómo los criterios están afectando el comercio internacional, luego el cambio climático, qué pasó en COP26 y las negociaciones de clima, y también presentar al final una iniciativa, tanto globalmente como en Chile, impulsar esfuerzos para destacar la necesidad de que los directorios tengan en el centro el cambio climático y los objetivos de cero. Hablemos sobre las normas ambientales, sociales y gubernamentales, ESG. La forma de... esto es de qué se trata. Todos saben que pensamos solo en ambiental o en la parte social, pero también la parte de gobernanza o gobierno es muy importante, porque los datos que se usan, o sea, mala gobernanza puede llevar y poner a las empresas en mucho riesgo. Entonces, los impulsores de la inversión y de las industrias están llevando a una sostenibilidad y por lo tanto las normas ambiental, social y gobernanza están en el centro, ESG. Y esto involucra informes y obligaciones de informar y también, como todo en nuestra vida, COVID no ha hecho nada más que acelerar el proceso. O sea, la pandemia es un momento definitorio porque expone a los trabajadores esenciales hoy, aún más que antes, el trabajo y para las empresas responsables es más interesante. Por otro lado, el neto cero es un estándar global hoy día. Ahora, es cuestión de cuándo lo voy a lograr y cómo, pero tenemos que llegar a eso, a una carbono neutralidad. Y ESG es una obligación para el siglo XXI, porque hoy día las empresas tienen que responder a los accionistas no solo en términos económicos, sino cada vez más tienen que respaldar los criterios ESG, o sea, las responsabilidades han cambiado y el mensaje ha cambiado. Y como ejemplo, BlackRock, si pensamos en enero de este año, se dijo que con 9 trillones de dólares dice que si la empresa quiere ser la más rentable, la industria tiene que ser compatible su negocio con una neutralidad de carbono. Entonces, los administradores de activos nos dicen que esto es crucial para avanzar. Y la mesa de empresarial, donde están la mayoría de los CEOs de Estados Unidos, han hecho una gran declaración importante diciendo que el objetivo de las empresas tiene que ser dar beneficios a todos los stakeholders, clientes, consumidores, y no solo valor a los accionistas, que puede ser obvio para usted, pero no era tan obvio antes. Es para todos los beneficios hoy día. Aquí vemos en el América, para ver cómo las empresas están tratando de transmitir esto. Y aquí vemos la sustentabilidad y el valor para todos al centro de la estrategia de la organización de la empresa. En cuanto a
Otros asuntos que son muy importantes de destacar y cómo se están comportando las empresas hoy. Primero, es importante entender que los traspasos de riqueza se están haciendo a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, estas tienen distintas prioridades en comparación con las anteriores. A ellos les importa el cambio climático, la desigualdad social, y les importa mucho más. También tenemos el efecto de las redes sociales y la exposición que los consumidores tienen hoy día por parte de las empresas. También las redes sociales, se puede ver todo, desde el empaque, todo de las empresas. Las empresas entonces están mucho más expuestas a los ojos de los consumidores. Los ESG son fundamentales para los negocios porque los consumidores quieren comprarle a las marcas sustentables. Hay estudios que dicen que hay un 10% más que está dispuesto a comprarle a las marcas sostenibles. Hay que trabajar con las personas y las generaciones más jóvenes quieren trabajar con las empresas que comparten sus valores porque les importa. Otro de los puntos que se ha tomado en consideración tiene que ver con las normativas. Se han adoptado cada vez más, son cada vez más importantes. Hablamos de la Unión Europea, del impuesto a las fronteras, los cumplimientos, cuáles son las flexibilidades para los países en desarrollo. Hablamos acerca de los agricultores en África, los alimentos y todo la huella de carbono. Todas estas normativas se vienen. E incluso en Chile, la Comisión del Mercado Financiero acaba de aprobar el último mes un requerimiento sobre la presentación de informes sobre las normas de los ESG para las empresas, para las sociedades anónimas. Otro de los elementos que podemos agregar es que las empresas que son sustentables hoy tienen un gran valor, porque los consumidores están dispuestos a pagar más de un 30 o un 50% más en primas al adquirir esas empresas. Y también les va mucho mejor que a las otras. Goldman Sachs ya no trabaja con IPOs y eso demuestra que les va mucho mejor que a los demás. En Estados Unidos esto incluso es legal. Y, por ejemplo, si uno tiene una directiva en una empresa que solamente es de hombres blancos, sabemos que es incluso mucho más difícil que las mujeres se incorporen a estos cargos. Por lo tanto, mientras más diversificados sean los puestos, se van a poder lograr estos objetivos y van a ser más eficientes. Estas normas de ESG son parte interna de la estrategia corporativa. No solamente es algo bonito de tener, sino que es fundamental para toda la estrategia de la empresa. Y el modelo de negocio se debería generar a partir de ello. También hay una inquietud sobre tener distintas normas, pero incluso los inversionistas están haciendo sus estrategias corporativas en cuanto a estas normas de ESG. Lo importante es que son impulsadas por datos, lo hablamos ya, y también son muy importantes desde el punto de vista de inversión. ¿Cuáles son los factores que seleccionan las empresas al hacer una inversión? Si uno va a invertir durante unos años en una empresa, uno tiene que asegurarse de que uno se va a convertir en un socio estratégico que va a tener coherencia y seguridad. Quisiera darles dos ejemplos de esto. Antes trabajaba en esta agencia del país y que todavía lo hacemos bastante bien, y es ayudar a las empresas internacionales a obtener certificaciones. Y esto tiene un muy buen resultado en cuanto a que las empresas que son certificadas son más sustentables, pero también uno le indica al mundo de que las empresas que trabajan en Chile son sustentables y trabajan de manera sustentable. Esto es excelente para atraer la inversión extranjera. Como un ejemplo, las energías limpias
como una herramienta de inversión en Chile han demostrado ser muy efectivas. Como pueden ver ahí en la pantalla, tenemos a Google, a Senti, Huawei, etcétera, han abierto centros de datos en Chile con inversiones de millones de dólares. ¿Y por qué? ¿Cuál es la primera pregunta que va a hacer esta inversionista en el país? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo quiero mantener mis estándares. ¿Qué pasa en Chile? Chile lo maneja muy bien para poder obtener precios de energía limpia a bajos precios. Y hoy la energía solar, por ejemplo, es eficiente en cuanto al precio. Por eso es que muchas de las empresas de tecnología se instalan en Chile porque el país puede ofrecerles las condiciones para obtener sus ESG. Este es un muy buen círculo y así uno atrae la inversión que uno quiere recibir. ¿Por qué es importante esto para el comercio? Como pueden ver, este es una imagen del puerto de Valparaíso. Y quería usar esta imagen para hacer una conexión con el cambio climático. Ahora quisiera hablar acerca de este tema. Las normas de cambio climático se van a aplicar tarde o temprano a toda la cadena de valores. Y cuando esto suceda, por supuesto que va a afectar a los productores y a los suministros, sin importar dónde se fabriquen los productos. Por lo tanto, es fundamental entender qué pasa con este tema. Ya lo discutimos en la COP y queremos ver qué es lo que quiere hacer las Naciones Unidas con el cambio climático, con las convenciones. Y básicamente se reduce en mantener la temperatura global bajo 1.5 grados. 1.5 grados en comparación con 2 grados significa la supervivencia de las islas del Pacífico Sur. Así es que es muy importante lograr estos objetivos. Voy a pasar rápidamente porque no me queda mucho tiempo. Sin embargo, creo que es importante destacar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué se logró en la COP26? El objetivo clave sí se logró, que era seguir hablando acerca de mantener el alza de temperatura a raya, porque teníamos que ver cuáles son los países que se comprometieron a reducir sus emisiones. El 35% de los países presentaron sus reducciones y eso va a permitir la reducción de 1.5 grados y esto sigue siendo fundamental para este tema de discusión. También lo nombraron otros panelistas. ¿Qué pasó con los mercados del carbono? A nivel general, es muy importante qué ocurre a nivel regional en la Unión Europea, en Estados Unidos, Asia, etcétera. Y por último, ¿cuál es el rol que tenemos? Los actores que no son estatales, porque la sociedad civil era la que estaba haciendo estas demandas. Se puede hacer a través de normativas y uno nunca debería subestimar el Acuerdo de París, porque sentó las bases para ponernos en esta trayectoria. Pero hoy en día, la acción se ve con el financiamiento y especialmente del sector privado. Para poder lograr estos objetivos, 3.5 trillones del financiamiento para el bajo carbono se necesitan por año. Y esto es como un 4% del PIB. Y para el 2050 va a tener que seguir con 170 trillones de dólares. Es muy importante, entonces, considerar los aportes del sector privado y de los bancos para ver cómo ellos están también presionando sobre cómo ellos van a invertir si es que se hace de manera sostenible y considerando el cambio climático. Para quisiera decirles que
las corporaciones han puesto las demandas sociales y medioambientales como su propio estandarte. Ahora les quisiera contar acerca del Climate Governance Initiative, lo que estamos haciendo en Chile. Es bastante simple. Aquí está el sitio web por si quieren visitarlo. Y lo que intenta hacer es poner la discusión del clima en el centro de la mesa. Esto es para que la gente entienda que ya no es algo bonito, sino que es algo que se requiere. Y busca la generación de capacidades y plantear este tema. Hemos tenido mucho éxito, se ha lanzado la iniciativa en todo el mundo. Chile fue uno de los primeros capítulos en establecerse, ahora estamos en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa. Y la idea es plantear esta conversación y traspasar el mensaje para que todos los miembros de la Junta Directiva entiendan qué significa la responsabilidad climática, entiendan cómo afecta a su negocio y entiendan lo que significa en sí también que utilicen incentivos climáticos y que los incorporen en su modelo comercial. Creo que con eso ya me estoy pasando del tiempo, así es que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Cristian. Una muy completa presentación también. Muy interesante lo que decías acerca de los desafíos, ¿cierto?, para profundizar en varios aspectos del estándar ESG, como la reportabilidad, por cierto, y también como, digamos, los criterios de sustentabilidad como un driver finalmente para captar inversión extranjera, algo absolutamente clave para países como el nuestro. Y felicidades por la iniciativa de la Climate Governance Initiative, muy interesante, ojalá podamos hablar de eso. Bueno, nos queda poco tiempo, unos 15-20 minutos para responder algunas preguntas de la audiencia. Voy a empezar por una que creo que en primera instancia podría ir para Catherine. Dice así, una pregunta de Aaron, ¿qué organismos contables y económicos mundiales están en el proceso de cuantificar los impactos positivos netos que las corporaciones pueden tener con cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU? ¿Nos puedes contar un poco, Catherine, cómo está armado, digamos, el esqueleto, digamos, en este caso, de traqueo de cumplimiento de objetivos, finalmente, de desarrollo sustentable? I'm going to say I'm really sorry. Lamento, Others on the panel may know more about otros del panel podrán saber más sobre ello, lo lo que es iniciativas globales que den seguimiento al avance en los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Obviamente, cosas como la iniciativa global de reporte o informar, pero no sé cómo directamente está vinculado eso a los ODS, pero un vínculo indirecto sería criterios de información o de informes. Y veo que en organizaciones conozco privadas que hacen informes sobre sostenibilidad, pero más bien es sobre los estándares financieros, los proyectos de disclosure de carbono y contabilidad de sostenibilidad que están viendo incorporarse. Eso es lo que creo que la mayoría de las organizaciones están usando, informes globales para publicar su impacto, progreso y materiales que están haciendo, logrando. Perfecto. Eso sería. ¿Algún otro? Muchas gracias, Catherine. ¿Algún otro panelista quiere complementar la respuesta? Si no, paso a otra pregunta. Perfecto. Una pregunta va dirigida a Paul, en este caso Paul Brenton. Dice,
¿no es un poco injusto exigir a las economías en desarrollo reducir su huella de carbono en circunstancias que los países más desarrollados, ¿cierto?, del primer mundo, llegaron al nivel de desarrollo actual emitiendo gran cantidad de gases de efecto invernadero? ¿Cómo es posible que alcancen estas metas, digamos? ¿Qué reflexión te provoca esto, Paul? Thank you. And obviously it's a very Gracias, obviamente es una pregunta muy importante y estoy totalmente de acuerdo, mucha gente está de acuerdo que la responsabilidad principal de mitigación tiene que estar en esos países que han contribuido más históricamente a las emisiones. Ahora, yo creo un par de respuestas. Una de ellas es que, como dije, los países en desarrollo son los que van a ser más impactados por el cambio climático y ciertamente tienen un gran interés en mitigar las emisiones en la mayor cantidad posible y donde puedan, tiene sentido que ellos puedan contribuir a esa mitigación. Y segundo, hay oportunidades para mitigación que pueden apoyar desarrollos y sus resultados. Y creo que hay varias formas para los mercados de carbono, se han mencionado, hay varias formas, pero creo que las tecnologías que están surgiendo también es donde la mitigación va mano a mano con el desarrollo. Y un ejemplo aquí podría ser paneles solares o pequeños agricultores en muchos lugares no están conectados a esquemas de riego grande y acceso al agua va a ser un desafío grande, pero bombas de agua con panel solar puede ser una solución para ayudarles a abordar ese desafío y aumentar su productividad. Igual el acceso a la electricidad es un desafío para muchas comunidades rurales y las renovables como solar o eólica pueden dar soluciones que en este momento no están disponibles y dar energía a esos hogares. Entonces, sí hay áreas donde la mitigación y el desarrollo se entrecruzan y también en comercio, donde hay países que son carbono competitivos, también hay una oportunidad de aumentar el comercio y cerciorarse de que exista una mitigación consistente para lograr los objetivos de desarrollo. Es algo que deberían estar buscando los países, pero la mitigación no solo con el fin de la mitigación, sino mitigación porque contribuye al desarrollo. Perfecto. No sé si alguno de los dos panelistas quiere ahondar en este tema. ¿No? Ok. Paso a una siguiente pregunta entonces. Esta se la voy a dirigir en primera instancia a Tilak, sin perjuicio que luego algún otro panelista quiera aportar también. Dice, esta la leo en inglés, dice, to prevent emissions and mining arbitrage, what mechanisms... Para prevenir emisiones, what mechanisms are in place to proactively address están en phenomena like Dutch disease proactivamente with new fossil fuel and coal energy discoveries? Con nuevos combustibles fósiles y descubrimientos. ¿Eso es para mí, Luis? ¿Esa pregunta fue dirigida a mí? Yo creo que está especialmente para ti. Interesting. I studied the Dutch disease about 40 years ago when resource discoveries were great things to have. It seems Yo estudié la enfermedad holandesa hace tiempo y realmente, en todo caso, tenemos muy pocos casos donde los países, especialmente en África, esto ha sucedido en Mozambique, siempre se tiene el problema potencial que cuando hay recursos naturales abundantes que tienen
precios de venta elevados con bajo costo y alta rentabilidad llevan a una falta de competitividad o tipo de cambio o sobrevalorización. Pero yo no creo que la enfermedad holandesa sea un problema. Lo que sí es que hay países en África en particular, pero otros países en desarrollo también, que tienen recursos tan significativos, carbón y gas natural, pero o se han opuesto o desincentivados creyendo que la energía solar y eólica sean reales sustitutos. Ahora son intermitentes y altamente difusos, pero problemas de los países en desarrollo en este momento es proceder con enfoques ambientalmente seguros para explotar carbón y gas natural. Y, por ejemplo, cuarta generación con tecnología climática. Ciertamente, el desarrollo y crecimiento económico debe estar en el centro de la planificación para los países en desarrollo, y el hacerlo eso en una forma ambientalmente sostenible es el camino a seguir. No sé si te respondí la pregunta que has querido hacer, pero Sí, yo creo que sí. 40 años después es lo mejor que se puede ver. Perfecto. Voy a volver a Catherine con una pregunta que a lo mejor podrías ligarla con esto que nos contaste de los corredores verdes, Catherine, que creo que es bien interesante. Dice así: considerando que las armadas del mundo contribuyen a mantener rutas de navegación seguras, ¿cómo crees tú que podrían contribuir adicionalmente a la sustentabilidad de esas rutas? Yeah, thank you very much for the question. Muchas gracias por esa pregunta. Obviamente, mi presentación se focaliza en las navieras comerciales y Chile es signatario a la declaración de los corredores verdes. Pero al hablar con países y gobiernos, siempre se habla de transporte marítimo comercial, pero creo que las marinas o armadas nacionales tienen un papel significativo que jugar y desempeñar, y pueden ser una buena plataforma para demostrar algunas de las soluciones tecnológicas. Y creo que sí, ahí hay un rol nuevamente que las armadas nacionales y marinas mercantes también pueden hacerlo, pero podría ser que algunas de las tecnologías que deben ser demostradas puedan mejor hacerse en el ambiente de la armada o marina en vez de el área comercial, porque los riesgos comerciales no se tendrían en la armada. Entonces sí hay un rol a jugar. Entonces cuando los gobiernos están examinando o apoyar el desarrollo de tecnologías y sus demostración y pruebas de pilotos, pueden ver la armada y las navieras comerciales como plataformas para hacerlo. Perfecto, qué interesante saber eso. Le voy a dar la palabra a Cristian, que parece que querías comentar algo de la respuesta de TILAC. Sí, desgraciadamente se me congeló la imagen, no me percaté que querías. No, buenísimo, y realmente me pareció increíble la respuesta de Catherine sobre el tema de navies, porque de la verdad que no hubiera sabido qué decir, pero me parece efectivamente que el tema de la tecnología es una cosa que realmente las Fuerzas Armadas han ayudado históricamente. O sea, y mucha de la tecnología que hoy día usamos evidentemente comercialmente y en nuestras vidas cotidianas hay que reconocer que ha sido avanzada también
algo positivo a través de la tecnología militar. Pero quería comentar sobre las dos preguntas anteriores. La primera, relativa, ¿no es cierto?, a la que le hicieron a Paul en cuanto a los temas de justicia, ¿no?, de las emisiones, lo que básicamente se define como climate justice. Y yo creo que esto es súper importante. A ver, esto está en el corazón de las negociaciones climáticas, ¿no? Desde el día uno. Es por qué yo, China o India, o por supuesto, eso ya avanzado, pero en pequeños países, voy a tener que hoy día frenar mi crecimiento cuando todos ustedes, ¿no es cierto?, países desarrollados, europeos, Estados Unidos, etcétera, ¿no es cierto?, han podido llegar al estándar que han tenido porque contaminaron el mundo desde el principio de la era industrial, ¿no es cierto? Ese es el precepto básico de las negociaciones climáticas y la gran pelea, por así decirlo. Y yo creo que la respuesta ahí es adaptación, ¿no? Evidentemente adaptation. Yo creo que evidentemente hay una conciencia muy grande de que eso es algo que se debe desarrollar y aumentar. Hubo un anuncio importante en cuanto a un fondo que países desarrollados van a entregar a Sudáfrica por adaptación, creo que ese es un poco el camino. Hay un $100 billion, que no es nearly enough, ¿no?, pero hay un 100 billion pledge para asistir a países en desarrollo, que también se está desarrollando en las convenciones de la COP, pero yo creo que por ahí va el camino. O sea, en el fondo, si estamos hablando ahora de shipping, ¿no?, de la industria naviera, yo soy un agricultor de cocoa en Kenia, o soy un cafetero en Perú, y resulta que mi mercado el café lo hacen en Suiza, ¿no? Nespresso hace, cada cápsula de café que Nespresso hace, la hace en Suiza, no la hace en ninguna otra parte del mundo. Y tengo que llegar. Entonces, evidentemente que mi carbon footprint va a ser, o mi huella de carbono va a ser mucho más, va a ser mucho más grande también por los temas, todavía, no sé, si después del hidrógeno verde simplemente en los barcos, genial, pero todavía va a ser más grande. Y además, obviamente, que yo tengo menos tecnología para poder desarrollar. Entonces, en ese sentido, el apoyo que los países más ricos den a los países y a las personas en los países más pobres para poder alcanzar estos niveles de tecnología, tanto en ayuda directa como también en transferencia de tecnología, es esencial, y si eso no pasa, esto no va a pasar, no vamos a solucionar el problema. Y yo creo que los países tienen claridad de eso, y es por eso que muchas veces hay cosas que se desarrollan con libertad de patente, etcétera, o eso está pasando, pero es adaptación y no solo mitigación, digamos, el nombre del juego. Y lo segundo, en cuanto a la pregunta del Dutch disease y fossil fuels, ¿no?, y combustibles fósiles, porque creo que obviamente este es un país que viene desde Chile, y Chile puede ser un jugador mundial en esto, o sea, todos lo sabemos y lo conversamos, pero realmente, sin tomar ningún stand político, pero una frase que siempre me gustó mucho del presidente Piñera, no sé si es de él o viene de antes, pero yo lo escuché muchas veces repetir y decir que Chile es pobre en las energías del pasado, pero rico en las energías del futuro. Y eso es tan verdad, o sea, probablemente tenemos la primera o segunda reserva de litio en el mundo, y el tema, y lo señalaba Catherine, el tema del hidrógeno verde en Chile es vital. La capacidad que tenemos para producir hidrógeno, a ver, en 7 segundos, lo que hace el hidrógeno verde es una forma de energy storage, de poder guardar energía. Tú produces energía que no contamina, ¿no es cierto?, por ejemplo, por la vía de energía solar o energía eólica, y el hidrógeno verde te permite guardar esa energía, ¿no es cierto?, capturarla, transformarla en hidrógeno y después transportarla, y ya sea transformarla en energía en tu país, y en el futuro también esto va a ser exportable. Entonces ya puedes de alguna manera almacenar los productos de la energía solar y la energía eólica, que siempre evidentemente el problema que tiene eso es la intermitencia. Entonces creo que el lado de la solución a las fossil fuels y a esos Dutch disease va por la implementación de tecnologías, y en eso atención con Chile y atención con la fuerza que hay que ponerle a estas nuevas tecnologías, y creo que el Estado lo entiende. La Corfo acaba de terminar un tender por Instituto de Energías Limpias por 300 y tantos millones de dólares en el norte, se empuja el litio, hay una estrategia de hidrógeno verde que diseñó el ministro Llobet y su equipo, etcétera. O sea, creo que Chile es un país para mirar con mucha atención, y no tenemos que perdernos que estamos en el centro de una gran oportunidad de desarrollo. Perfecto, qué buenas noticias, una respuesta plagada de optimismo, bueno, y ojalá sea así, Cristian. Por cierto que tiene Chile un potencial enorme en esto. Voy a hacer la última pregunta, y yo creo que esta se la voy a dirigir a Tilak, que él mencionó el punto específicamente, pero sin perjuicio que cualquier de los otros panelistas puede también aportar. Dice así, de Soledad Valenzuela: ¿cómo se puede avanzar en una definición más precisa de las finanzas verdes?
es un trabajo que debiera venir más del sector público o del sector privado? ¿Quién tiene la responsabilidad principal por impulsar eso? Y con esto cerramos el webinar. Tilak. I don't speak Spanish, so I didn't quite understand what you were saying. Sorry. Sorry, I thought you the English interpretation on. Yes, hold on a second. So the question is, the question is, I mean, how La can we move? pregunta es, How can we move forward with a definition, ¿cómo precise podemos definition avanzar of con una definición green precisa finance? Is this sobre el would you say this financiamiento is more verde? a responsibility of the public or the private sector? ¿Usted diría que es una responsabilidad más que nada del sector público o privado? Obviamente es una combinación de ambos, pero ciertamente lo que ayuda es tener una definición robusta y rigurosa para ver qué significa exactamente. Por ejemplo, el costo del carbono. ¿Qué significa exactamente las externalidades del carbono? En función, si son economías ricas, uno va a obtener respuestas distintas. Los precios del carbono van entre $2 a $200, por ejemplo. La comunidad financiera y ciertamente el sector corporativo y los gobiernos, si es que hubiese algún tipo de honestidad con respecto a tener una definición rigurosa del costo social del carbono para ponerle un precio a lo que creemos que es importante. Ahora bien, no hay un gran acuerdo en cuanto por distintos expertos en cuanto al costo social del carbono. Un premio Nobel que ganó por el cambio climático tenía un punto de vista bastante modesto sobre lo adecuados que serían los impuestos del carbono. Ahora, si tenemos una definición rigurosa y algún tipo de convergencia en cuanto a la idea de lo que realmente nos cuesta el carbono, desde ese punto podemos seguir más requerimientos para ver que hay algunos países que son mucho más eficientes con tecnologías amigables con el medio ambiente. Y que no haya esta relación inadecuada entre el financiamiento del gobierno y la participación público-privada. Creo que deberían haber acuerdos sobre el costo del carbono y las reglas del mercado en vez de estos movimientos discrecionarios de los gobiernos para favorecer a ciertas partes u otras. Creo que esto sería el camino para promover un enfoque racional hacia la descarbonización. Okay. Gracias, Tilak. No sé si algún otro panelista quiere aportar alguna reflexión sobre esto. ¿No? Ok, entonces nada, vamos a dar por terminado ya el webinar. Estamos en la hora, pasados 5 minutos. Quiero agradecerles a todos los panelistas, por cierto, a Catherine, a Tilak, a Paul, a Cristian, muy internacionales hoy, cada uno desde un rincón del mundo, digamos, muy distinto, muy apartado de nosotros. Y a toda nuestra audiencia, dejarlos invitados a nuestras siguientes actividades. Por cierto, la grabación de este webinar va a estar disponible en las redes sociales, el sitio web de la Fundación. Y nada, esperamos que en la Fundación que haya sido de su agrado este tema enormemente interesante y, por cierto, de urgente necesidad e importancia. Muchísimas gracias, nos estamos viendo muy pronto. Hasta siempre. Muchas gracias a todos.
Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, Catherine. Bye-bye. Bye bye.